nuevos comienzos, pero esto yo quisiera que tú lo vieras directamente relacionado con tu vida personal, tu vida familiar, tu vida material. Muchas gracias. Y para ello vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Este es uno de los versículos que tal vez muchas veces oramos, leemos, meditamos, pero yo creo que Dios tiene mucha enseñanza para nosotros a través de él. Y quisiera ser breve en la exposición y poderte compartir acerca de ello. Dice Jeremías 1:10: date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos. Ahora, fíjate bien lo que Dios nos dice: para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo nos permita entender esta palabra. Dame de tu gracia, dame de tu sabiduría y permíteme hablar por la inspiración de tu Espíritu Santo y que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tengo aquí esta hermosa orquídea. Fíjense bien que la orquídea tiene sus raíces, si bien parte están en tierra, parte también están en el aire. Y tenemos aquí algunas pequeñas semillas también, raíces, para que podamos ver y tener una idea de lo que el Señor nos dice. Porque Él señala que hemos de arrancar, de desarraigar, que tenemos que quitar la raíz. Y en esta serie que estamos teniendo como nuevos, para poder lucir como nuevos, pues muchas veces es necesario este proceso. Por eso dice el Señor que hay que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Es decir, tengo que acabar con el pasado para poder sembrar y poder construir. No podemos sembrar cuando hay semilla vieja o semilla enferma y no podemos construir sobre ruinas. Y Dios dice, tienes que quitar eso, y es un proceso. A veces nosotros estamos desesperados y quisiéramos iniciar ya, no importa cómo esté. Y el Señor dice, no, primero tienes que arrancar. Y tienes que arrancar de raíz. Y si es necesario, tú tienes que quitar con toda la raíz. No puedes sembrar donde hay una raíz anterior. Tú tienes que iniciar con este proceso y sacar la raíz de tajo. La raíz es la parte de la planta que puede tomar sus nutrientes o bien de la tierra, o bien del aire, o bien del agua. Hay raíces como la orquídea, que ustedes se dan cuenta que parecerían ramitas aquí afuera, pero que son sus raíces. Y aunque están envueltas también en tierra, pero las raíces también se van de alguna manera saliendo. Hay otras raíces que viven en el agua y hay otras raíces que viven en la tierra completamente. Hay raíces que van tomando la humedad del medio ambiente, pero hay raíces que se enferman. Y entonces, cuando la raíz se enferma, empieza a marchitarse el fruto, se marchitan las hojas y ya no se produce igual. Es entonces cuando uno dice, es tiempo de arrancar esa raíz. Ya no puede seguir igual. Y es interesante que Dios pone esta analogía para hablarnos a nosotros de la vida espiritual, pero también tiene que ver con nuestra vida personal, conyugal, familiar, material, social, nacional.
Por eso, si se dan cuenta, dice el versículo, te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Y nosotros muchas veces también utilizamos el ejemplo de las raíces para hablar de lo que sucede en nuestra vida. Ahora, el propio Señor Jesucristo utilizó en alguna ocasión el ejemplo de lo que es una raíz, hablando de lo que conocemos como la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 3, versículo 3 al 9, y yo quisiera que lo pudiéramos ver. Jesús dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, pero la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían ¿qué? Raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y después cuando sus discípulos le dijeron, oye Señor, explícanos eso, no lo entendimos. Ahora voy al versículo 20 y versículo 21. Y ahí dice Jesús, cuando está explicando el significado, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. Y aquí es donde entramos tú y yo, los que oímos el mensaje. Y de inmediato lo reciben con alegría. Pero, aquí aparece el pero, como no tienen raíces profundas. Entonces aquí entendemos la importancia de esas raíces espirituales en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra cultura, en nuestra manera de vivir, en nuestros conceptos, en nuestras convicciones. Esas raíces no duran mucho. Y en cuanto vienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y más adelante en el versículo 23 dice que los que oyen y entienden dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y eso entonces nos lleva a pensar, a ver, como mexicanos, y sé que nos ve gente de otros países, entonces esto aplicaría muy bien a todos los latinos, desde México hasta la Patagonia, allá en el sur. Porque tenemos prácticamente las mismas raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? Tú y yo somos producto primero de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos, etcétera, etcétera. Pero mucho más allá somos producto de una cultura, de una nación, de mezcla de razas. De ellos heredamos el color de la piel, los ojos, el tipo de cabello, el tipo de sangre, incluso el apellido. Pero bueno, a veces el apellido tal vez no nos dice mucho, porque podemos encontrarnos gente que se apellida igual que nosotros y no tenemos absolutamente ningún parentesco con ellos. Pero pues de nuestros antepasados heredamos el tipo de sangre, la complexión, tendencias, incluso tendencias a enfermedades, largura de vida, el carácter, el tono de voz, la forma de hablar, etcétera, etcétera. Pero también heredamos cosas como pecados, hábitos y otro tipo de tendencias en nuestras vidas. De hecho, en el libro de Números, cuando el Señor establece leyes espirituales, en el libro de Números capítulo 14, versículo 18, dice que el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable, extiende los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Es decir, la maldad se va pasando de generación en generación hasta la tercera y cuarta, y es una ley espiritual. Y es parte de los 10 mandamientos, así
establecido en Éxodo 20, 5 y 6, que es parte de los 10 mandamientos. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y me llama la atención que Dios en su misericordia corta la maldición en la 4ª generación, pero en su infinito amor y misericordia extiende la bendición hasta por 1000 generaciones. Y no hay proporción, una bendición sobre 1000 generaciones o una maldición en la 4ª generación. Ahora, el problema es que aunque Dios quisiera parar eso en la 4ª generación, cada generación, al seguir pecando, al repetir los mismos actos, pues va refrendando esa maldición y se la pasa nuevamente a las siguientes 3 o 4 generaciones. Ahora, en nuestro caso, los que estamos ahorita en este momento en este lugar, o quienes nos están viendo en sus televisiones, lo que hagamos, y eso es importante tomar conciencia, lo que hagamos afectará a las siguientes generaciones y por lo menos, fíjense, estamos en el año 2022, por lo menos lo que tú y yo hagamos afectará hasta el año 2150 a las siguientes generaciones, si hacemos algo malo. Pero si Jesús no regresara en los próximos 3000 años, lo que tú y yo hagamos bendecirá a nuestros descendientes hasta por los próximos 3000 años. Así que imagínate lo que Dios decide hacer. Ahora, en realidad Dios quiere perdonar y Dios quiere arrancar esos frutos y esas maldiciones. Por eso dice, arranca, desarraiga, destruye esa raíz y vuelve a sembrar para que entonces venga la bendición. Y una pregunta que nos podríamos hacer, ¿por qué si nosotros ya nacimos de nuevo, muchas cosas no cambian? Y voy a utilizar la analogía de países para que podamos entender esto. En Europa, el movimiento que se conoció como el protestantismo de la Reforma o la Reforma protestante, es decir, cuando un grupo de monjes católicos liderados por Martín Lutero y algunos otros empezaron a meterse a la Biblia, empezaron a descubrir que la Biblia era un libro para lectura de todo el pueblo, que no era un libro exclusivo para unos cuantos, sino que era un libro que se tenía que leer y aplicar. Y van descubriendo principios espirituales como la salvación por la gracia, el arrepentimiento, el dejar el pecado, etcétera, etcétera. Y viene ese rompimiento, ese cisma con la religión católica. Eso ocurrió hace 500 años, más o menos. Y ahí surgen naciones como, o más bien ese movimiento se da en naciones como Francia, Alemania, Noruega, Suecia, etcétera. Naciones que se considera parte del primer mundo, naciones prósperas, y ahorita vamos a ver un montón de datos de ellos. Pero tienen 500 años que comenzó una cultura basada en la palabra de Dios, usando términos de iglesia, podemos decir una cultura evangélica, una cultura basada en el evangelio. América Latina, desde México hacia el sur, fuimos conquistados por España y Portugal con una cultura católica. Y esas dos cosas marcaron la diferencia. Porque entonces nosotros recibimos una cultura diferente, no basada en la Biblia, no basada en el Evangelio, sino en un montón de creencias y supersticiones que a la larga fueron dando fruto. Y muchas veces cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón,
los años que tardamos en adquirir el hábito, la disciplina de meternos a la palabra y empezamos a sacar de nuestra mente los conceptos que traemos de la vida pasada, no solamente en lo personal, sino la cultura que se ha impregnado en nosotros porque somos parte de una nación que así piensa. Y aunque creemos en Cristo y aunque hemos nacido de nuevo, pero seguimos trayendo el peso de esa cultura y no cambiamos en muchos sentidos. Hoy América Latina es un fenómeno porque se presume que aproximadamente el 35% de la población cristiana, es cristiana, nacida de nuevo. Se calcula que hay más cristianos nacidos de nuevo en América Latina que en ninguna otra época de la historia. Y sin embargo, América Latina sigue siendo el continente con mayor corrupción, con mayor violencia, con pobreza. Y uno dice, ¿por qué tantos cristianos no hemos logrado influenciar a nuestras nociones? Y parte es esa cultura que aún los propios cristianos, aún habiendo nacido de nuevo, nos negamos a soltar. Por eso dice la Escritura, tienes que arrancar de raíz, tienes que desarraigar. Así que uno preguntaría, ¿no se supone que cuando aceptamos a Cristo en automático se tendría que acabar todo? Bueno, justamente es por eso que tenemos que ver este asunto de las raíces. Porque si aunque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, las cosas muchas veces no cambian. Y obviamente primero vamos teniendo un cambio personal y luego ese cambio familiar en nuestro matrimonio con nuestros hijos. Pero luego tenemos que ir al cambio social hasta que podamos ver a nuestra nación transformada. Así que yo quiero mencionarte algunas raíces que tenemos que arrancar. Número uno, las raíces religiosas. Raíces religiosas. Hay muchos cristianos que tardan años en cambiar la raíz religiosa, en arrancarla. Ok, yo era católico y yo creí en Cristo, ahora ya lo acepté en mi corazón, pero creo que en esencia es lo mismo. Y entonces no sacamos esa raíz de nosotros. En Deuteronomio 29:18 dice, hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Nuestras raíces son católicas, de milagrería, de amuletos, de superstición, de pobreza. Por eso muchos cristianos buscan calcomanías, etiquetas, cositas que digan algo de Cristo, que tenga un pez. Antes traíamos el rosario. Ahora vamos a ver con qué lo sustituimos. Pero ahora dice Cristo, ahora trae el corazoncito, ahora trae el pez, ahora trae algo. Porque la raíz religiosa que traemos no la queremos sacar. Sigue funcionando de la misma manera. Así que, fíjense, la raíz religiosa de donde venimos los mexicanos y los latinoamericanos en lo general, pensamos, y eso es parte de la cultura católica que se impregnó en el pensamiento y en la forma de vivir, y van a ver a qué grado nos puede afectar. Nos enseña que es mejor ser pobre, que Dios nos quiere pobres, que Dios ama a los pobres, que hay que hacer votos de pobreza, que ser pobres nos hace buenas personas en automático y por eso los niveles de pobreza en nuestros países son alarmantes. Representan al 33.7% de la población latinoamericana, con 209 millones de personas en la pobreza, y pobreza que va repuntando a raíz de la pandemia.
y que pasó de 13.1% al 13.8% en el 2021. Ahora, en México todavía estamos más graves. Entre el 2018 y el 2020, el porcentaje de la población en México pasó del 41.9 al 43.9. Y la pobreza extrema entre el 2018 y el 2022, del 7% en el 2018 al 13.9, es decir, casi se duplicó al 2022. Es decir, casi la mitad de la población en México vive en pobreza, y aunado al anterior, pues son, en México y en América Latina, nuestras raíces son antisemíticas o antijudías, porque nos enseñaron, y así se pensó, los judíos son malos porque los judíos mataron a Dios. Cuando nuestras raíces, basadas en la palabra, tendrían que ser judeo-cristianas. Judías porque nacen del Antiguo Testamento, cristianas porque tú y yo tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la raíz que nosotros tenemos que sembrar. Ahora, piensa en algo. Dios no nos promete regalarnos nada. ¿Quién se acuerda de lo que dice Josué capítulo 1, versículos 8, 9 y demás? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué te pide Dios? Esfuerzo. Y entonces, como resultado de tu esfuerzo, Él promete prosperarte. Pero Dios no dice que te va a regalar nada. Él te da leyes para que aprendas a trabajar la tierra, te da leyes para que aprendas a compartir, te da leyes para que tú aprendas a ser una persona productiva. Pero la cultura en la que venimos es, a ver qué me dan, a ver qué me regalan. Por eso los políticos tienen tanto éxito en nuestros países cuando dicen, yo les voy a regalar, yo les voy a dar. Pues que paguen. Y esa cultura que tenemos dentro de nosotros nos hace pensar qué bonito que te regalen, que las cosas sean gratis. Pero para tener una perspectiva comparativa, los países de Europa occidental que tienen esas raíces judeocristianas, porque tienen más de 500 años, y no estoy hablando de qué tan cristianos son el día de hoy, estoy hablando de las raíces. Fíjate bien. Vieron nacer la Reforma Protestante, conocen a Jesucristo y a su palabra, y así durante 500 años fueron las naciones que promovieron la palabra, el evangelismo, etcétera, etcétera. Tienen niveles de pobreza de alrededor del 13%, principalmente debido a este 13% a los migrantes provenientes de África y del Medio Oriente. Son países para nosotros exageradamente caros, pero donde la gente, el gobierno no les regala nada, pero a la gente le alcanza para todo. Yo me diría, ¿por qué ellos producen tanto si creen en el mismo Dios que nosotros y nosotros no producimos nada? ¿Por qué si nuestros países son tan ricos en bienes naturales, vivimos con tanta pobreza? Porque tenemos que aprender a desarraigarnos de toda la cultura religiosa. Parte de nuestra cultura religiosa es orar solo cuando tenga necesidad. La Biblia dice que tú tienes que orar en todo momento para alabar al Señor, para disfrutar de su presencia, para todo. Nuestra cultura religiosa es, me acerco a Dios cuando tengo problema. La cultura de la palabra es, vive con Dios en tu vida diaria todos los días. La cultura religiosa es, Dios es para el templo. La cultura de la palabra es, mete a Dios en tu trabajo. Mete a Dios en todo lo que tú haces. Y entonces te das cuenta que las raíces culturales son completamente distintas. Las raíces culturales abarcan todo lo que tú y yo somos en este momento, nuestros rasgos étnicos, nuestras costumbres. Y me llama la atención que en la parte cultural también aparece la parte espiritual. Ahora, la mayor parte de los países de América Latina
pues tenemos una mezcla de raíces indígenas que también traen una carga importante de cosas espirituales, de ocultismo y de mucha basura, pero es parte de la raíz que traemos. Traemos parte de la cultura española, traemos parte de la cultura africana y asiática, y traemos una mezcla de todo un poco. ¿Y cómo lo vemos como población? Y muchas veces inclusive como cristianos. Flojera, corrupción, traición, recibir sin esfuerzo, estirar la mano para ver qué me dan, para ver qué me regalan. Incluso fíjense, Dios nos promete prosperar cuando tú y yo somos generosos, pero en la cultura de la palabra nos habla del darle a Dios el diezmo como una forma de gratitud, de obediencia. Y dice Dios que cuando nosotros damos el diezmo, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero la cultura que traemos es, dame limosna, las monedas que te sobran. ¿Te das cuenta cómo estamos hablando de culturas diametralmente opuestas? Que pensamos diferente. Y a veces, sí, podemos decirnos cristianos nacidos de nuevo, pero sigue pesando sobre nosotros esa cultura. Ahora, si a eso le agregamos que tenemos raíces familiares, que esa cultura se fue posicionando en una familia, y entonces vamos aprendiendo de nuestros padres y vamos absorbiendo la forma en que se comportaron nuestras familias, aprendimos la forma de vivir, la relación diaria, cómo se llevaban nuestros padres, y a veces vamos replicando eso, si se aman o no se aman, si se amaron o no se amaron, cómo se llevaron, cómo convivieron, si se disfrutaron o no se disfrutaron, si al llegar a viejos se separaron. Eso es parte de una cultura que vamos absorbiendo. Por eso muchas veces incluso entre matrimonios cristianos vemos separaciones. ¿Por qué? Porque traemos una cultura que no hemos desarraigado de nuestro corazón. Lo que quiero que veas es que no se trata solo en decir creo en Jesús, sino ahora quitar de raíz todo lo que traíamos y empezar a sembrar de nuevo, pero de acuerdo a lo que dice la palabra. De nuestros padres aprendemos cómo enfrentar una crisis, de nuestros padres aprendemos para bien o para mal. Aprendimos a tener un matrimonio, una familia con machismo o con matriarcado. De nuestros padres aprendimos si se podía seguir juntos o había que divorciarse. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 44 y 45. Todos los que compongan refranes dirán de ti de tal madre, tal hija, pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos, y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas que despreciaron a sus esposos y a sus hijos. Es decir, incluso las raíces familiares que traemos y que fueron parte de esa cultura que se impregnó en nuestra familia, pues es lo que nos va llevando a conformar el estilo de familia que hoy tenemos. Por eso es que vemos que los divorcios van en aumento. Y no es que yo sea profeta, pero es simplemente cuestión de ver, conforme pasen los años, a menos que la población cambie sus raíces, los divorcios irán en aumento cada día, porque esto simplemente se va a ir multiplicando. Y luego tenemos las raíces personales, las raíces emocionales. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es decir, aquí en estas raíces hablamos de lo que cada uno de nosotros hemos vivido, experimentado en lo personal, y eso quedó anidado en nosotros como una raíz. Y a lo mejor fueron cosas que vivimos desde pequeños y que
conforme vamos creciendo nos siguen haciendo ruido. Y fueron raíces que nunca logramos sacar, nunca logramos desarraigar de nosotros, que alteraron lo emocional, lo sexual, nuestra propia personalidad, cómo somos, cómo nos comportamos, porque ahí traemos esas raíces y que tenemos que echar a un lado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues obviamente que nos perdemos de la bendición y somos desarraigados. Dice 1 Reyes capítulo 14 versículo 15, el Señor sacudirá al pueblo de Israel como sacude el agua de los juncos y lo arrancará de la buena tierra que dio a sus antepasados. Luego, por haberse fabricado imágenes de acera y por ofender hacia el Señor, los esparcirá más allá del río Éufrates. Es decir, las consecuencias de malas raíces es que se pierden las bendiciones. Eso me hace pensar, ¿por qué si México, Guatemala, Honduras, y así podría seguir mencionando todos los demás naciones que están al sur de nosotros, tenemos tantos cristianos? Parecería que no pudiéramos acabar con la maldición de la corrupción, la pobreza, la ignorancia, el divorcio, madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tenemos que comenzar por arrancar raíces. El Señor nos ha dado la orden. Voy a leer otra vez Jeremías 1:10 en otra versión. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Eso significa que tú y yo tenemos que arrancar esas raíces. Tenemos que arrancarlas desde su origen, sacarlas, no permitir que sigan adelante y entonces podamos verdaderamente comenzar una vida nueva. Por eso a esta reflexión le he puesto nuevos comienzos, porque Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo para tener frutos. Ahora, ¿cómo romper con esas herencias generacionales de maldad? Bueno, es necesario tomar en cuenta lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y rápidamente lo quiero mencionar. Primero, reconocerlo. Lo importante es reconocer lo que traemos. Salmo 106 dice en el versículo 6, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Reconocer lo que yo hice, lo que hicieron mis padres, lo que hizo mi nación, lo que hicieron mis antepasados. No es culparlos solos a ellos, porque a veces pensamos, bueno, sí, es que venimos y ellos tuvieron la culpa. No, tenemos que reconocer, como dice aquí, yo también pequé y yo también afirmé esos pecados, esos pactos, esas iniquidades. Nehemías 9:2, fíjate lo que dice aquí, los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Reconocer que tenemos el problema y que hay una raíz en nosotros es el principio. Y por ahí tú y yo tenemos que entrar, que estar dispuestos a renunciar a ello, en lugar de aferrarnos o en lugar de justificarlo. Bueno, somos así porque tú sabes, mis padres y mis abuelos, y porque traemos esto. Entonces, a veces simplemente justificamos, pero como que lo abrazamos más. Lo justifico para decir, por esta razón debe ser mío. En lugar de decir, eso se tiene que ir a la basura, como dice el apóstol Pablo. Señor Jesús vino a desarraigar un montón de costumbres que tenía el propio pueblo de Israel lejos de la palabra de Dios, y tuvo que desarraigar las tradiciones. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos que confesar ese pecado. Nehemías 1:6 dice, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Y la confesión es necesaria, porque es reconocer que somos parte del problema y que esa raíz está en nosotros. Yo veo que los grandes hombres de la Escritura, cuando llevaron a un cambio al pueblo, no fue que culparan a los que
provocaron la deportación. Es confesar, yo mismo soy culpable, yo mismo soy pecador. No es solamente decir, pues sí, es cierto, si aquellos que nos conquistaron, entendemos que de ahí viene la raíz, pero también hay que entender, yo soy parte de el arrepentimiento. Esdras 9, 6 y 7 dice, oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esta razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy. Fíjate bien, el arrepentimiento. Jesús nos llama a un verdadero arrepentimiento porque el reino de los cielos se acercaba a nosotros. Y es que el arrepentimiento es renunciar al problema. Y el arrepentimiento es renunciar a esa raíz, desarraigar esa raíz. Pero ahora entendemos, no solamente es de mi pecado hoy, sino de toda mi cultura y todo lo que me tiene atrapado a un sistema de vida. Y finalmente pedir misericordia, como dice el Salmo 79:8, no nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados, que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Es aquí cuando decimos, Señor, que los efectos de esas raíces sean eliminados. Y cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a esas raíces, a erradicarlas, a quitarlas, a desarraigarlas, entonces Dios quitará esos efectos de nosotros. Pero ojo, Dios no dice yo voy a quitar esa raíz de ti. Él dice tú eres responsable de quitar esa raíz de ti mismo. El Señor te da la autoridad. Así que Dios nos promete un nuevo comienzo. En Jeremías 24:6 dice, para tu bien he puesto mis ojos en ellos y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y quiero concluir mencionándote algunas promesas que vienen cuando hay un nuevo comienzo. Cuando tú te atreviste a arrancar de raíz y cuando te atreviste a sembrar de nuevo. Hay nuevas oportunidades. Segunda de Reyes 19:30 dice, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Habrá una oportunidad de prosperar continuamente. Proverbios 12:12 dice, la raíz de los justos da fruto. Y hay nuevas oportunidades que te van a poder permitir vivir en bendición. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que tenemos que buscar como iglesia ser influencia. A lo mejor muchas veces disfrutamos de tiempos muy preciosos, nos metemos a la alabanza, nos metemos a la adoración y disfrutamos los momentos preciosos en lo personal o congregacional. Está bien, eso es perfecto, eso es necesario, eso es fundamental. Pero no debemos olvidar que tenemos que influenciar. Tenemos que provocar cambios afuera, en la gente que nos rodea, al compartirles el Evangelio, al cambiar formas de vida y al provocar cambios en la cultura. Por eso dice el Salmo 1:3, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Y Dios te va a permitir ser firme. El Salmo 89 dice, limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Dios quiere un pueblo sólido, un pueblo que camine en bendición, un pueblo estable. En Proverbios 12:3 dice, la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Justo lo que Jesús dice en el Evangelio. Los de raíces profundas son los que dan fruto
a 30, 60 y al 90 por uno y al 100 por uno. Y lo más importante, ahorita oramos por los adolescentes y los jóvenes que empiezan una nueva etapa con Joe y Cass, pero tenemos que pensar en las siguientes generaciones. ¿Qué clase? A veces pensamos qué clase de México, qué clase de país, qué clase de sociedad le vamos a heredar a las siguientes generaciones. Si tú y yo desarraigamos la cultura religiosa, tóxica, dañina que traemos y sembramos algo nuevo, seguramente les vamos a heredar muchas bendiciones y el fruto lo veremos en ellos. Isaías 27:6 dice: se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Isaías 37:31 dice: los habitantes de Judá que logren escapar y queden con vida volverán a echar raíces y a ser productivos. Tú puedes decirme: oye, pero eso dice para Israel y Judá. Bueno, ahora concluyo con esta cita, Colosenses 2:6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo en su corazón? Bueno, pues esa palabra es para ti y para mí. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esa raíz debe estar profundamente arraigada en ti. Ahora yo quiero concluir orando nosotros para romper esas raíces que traemos culturales, religiosas en nosotros, pero a lo mejor hay alguien de ustedes que requiere alguna oración personal por ti, por tu familia. Va a haber un grupo de servidores que van a estar acá en la explanada y van a estar dispuestos para orar por ti o por tu familia. Así que yo te invito a que inclines tu rostro. Si puedes ponerte de rodillas, ponte de rodillas, como una señal de que nos humillamos delante de Él y le decimos: Señor Jesús, un día la mayor parte de los que estamos aquí te reconocimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero reconocemos que hay muchas raíces en nosotros, en nuestra manera de vivir, en nuestra cultura, incluso que pesan sobre nuestra vida espiritual. Raíces que tal vez no nos han permitido dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno como tú quieres que lo demos. Raíces que nos han estorbado, raíces que han enfermado mi vida personal, raíces que han enfermado mi matrimonio, raíces que han enfermado mi familia, raíces que han enfermado mis finanzas, raíces que han enfermado mi sociedad, mi país. Hoy, Señor, como lo dice tu palabra, venimos a pedirte perdón por nosotros, por nuestros pecados, yo y mi casa, pero también por los pecados de nuestros antepasados. Perdónanos, Señor, porque hemos seguido a veces una cultura, una tradición, un estilo de vida que no va de acuerdo a tu palabra. Perdónanos porque cuántas veces ha prevalecido sobre nosotros esa cultura ancestral, a pesar de que somos hijos tuyos, y porque no hemos logrado consolidar una raíz judeocristiana en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en nuestros negocios. Señor, hoy decidimos desarraigar esas raíces para sembrar tus pensamientos, la semilla del Evangelio, para sembrar lo que dice tu palabra,
desde Génesis hasta Apocalipsis, y edificar de una manera nueva. Yo oro, Dios, para que nosotros como cristianos, la iglesia cristiana en México, no solamente presumamos un número de creyentes o de cristianos o de congregantes, o un porcentaje de la población, sino que el impacto se note, porque podemos influir y provocar una transformación social, moral, económica, incluso en las esferas de gobierno y en todos los ámbitos de la sociedad. Jesús, tú dijiste que nadie enciende una luz para mantenerla escondida. Queremos brillar, pero tenemos que desarraigar esa cultura que nos ha hecho tanto daño en nosotros. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros podamos caminar en tu bendición, con una nueva semilla, echando nuevas raíces y produciendo fruto que te glorifique a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, dejo a Checo y a Chinos este lugar para que nos den las respuestas de la escalatrivia, los ganadores y demás. Muchas gracias. Dios les bendice. Pues muchas gracias, pastor. Gracias por el mensaje del día de hoy. Ha sido de mucha edificación para todos nosotros. Y pues bueno, vamos con ilustrando la prédica para ver cómo quedó el dibujo de hoy. Pues miren, chiquitines, así tenía que quedar nuestro dibujo de hoy, echar bien nuestra raíz, ser una raíz que da frutos, para podernos arraigar en Cristo y así afirmar nuestra fe. Pues recuerden que, ¿qué va a pasar hoy, Vicky? Y recuerden que si hoy trae sus 4 dibujos del mes, pueden bajar por su premio. Pues aquí los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno. Muchas gracias. Y bueno, requerimos servidores en Calacafe. Así que para más información, pues directamente vayan a la cafetería y ahí podrán pedir informes. Si quieren servir, pueden ir. Te recordamos que tenemos desayunos y comidas también en este día, pero también entre semana. Entre semana. Y bueno, vamos a los resultados de la Calatrivia Mamre. Ok, bueno, no vamos a dar la respuesta, pero los ganadores van a estar apareciendo en la pantalla, así que si tu nombre está en la pantalla, pues eres un ganador, así que para que vengas por tu premio. Es la Calatrivia de adultos. Y también va a estar la de niños apareciendo ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya apareció? Ok. Ok. Pues bueno, la frase para venir a recoger tu premio es la siguiente: Dios siempre nos da los mejores nuevos comienzos. Dios siempre nos da los mejores nuevos comienzos. Y bueno, los premios se entregan en la recepción de oficinas. Que Dios los bendiga, que tengan muy buen domingo. Familia, los amamos, les damos un abrazo a la distancia y bueno, que disfruten su domingo. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Adiós. Hola, yo soy Ani Domínguez, me presento contigo también para compartirte mi experiencia en el Colegio Calacuaya Tierra Nueva. Yo estuve estudiando la mitad de mi primaria y secundaria en este colegio y puedo decirte 3 cosas. Número 1, el nivel de inglés es increíblemente bueno y eso fue lo que pudo abrirme puertas en las siguientes etapas de mi vida. Número 2, las amistades que hice hasta la fecha han marcado mi vida. Puedo seguirlas viendo y sé que han sido de gran bendición para mí. Y número 3, la visión de este colegio es formar líderes que impacten su entorno. Y eso ha sido en mi vida, impactó mi entorno y yo sé que puedo hacerlo con el tuyo.